estudiando este capítulo 2 de Tito. Sí, dice, eh, en este capítulo menciona algunos de los diversos grupos que había en la iglesia: ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, esclavos. Cada uno de ellos representa cierto tipo de problemas que tenían que ser atendidos, y Pablo le brindó a Tito consejos específicos acerca de cada grupo. Y aunque enfatizó principalmente la necesidad de una vida fiel, Pablo también dejó caer o- algunos concisos resúmenes del mensaje del Evangelio. Su teología nunca había sido distante o teórica, siempre había sido aplicada a los problemas de la vida diaria. Vamos a continuar, hermanitas, con este versículo 10 y dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En la versión Nueva Internacional dice: no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Dice, adornando la doctrina de Dios. Vamos a adornar la doctrina de Dios, hermanos. ¿Cómo va a ser eso? Dice, sin defraudar. Esto nos recuerda el versículo de Éxodo 20:15, que es el octavo mandamiento, donde dice, no hurtarás, no robarás. Dice, hermanas, a veces pensamos que nuestras injusticias no son tan grandes como las de otros, y por ello minimizamos el defraudar a otros o irrespetar las autoridades. Debemos considerar que cada una de nosotras somos llamadas a serle fieles a nuestro Dios en todo. Eso implica no defraudar, no robar el tiempo de nuestro trabajo para actividades personales cuando debemos estar dedicadas al objeto para el cual fuimos contratadas. Los esclavos no podían defraudar a sus amos, pues esto sería equivalente a defraudar a su amo celestial, a su Salvador, a nuestro Salvador. El obrero cristiano no está llamado a defraudar, sino a cumplir con su labor. Hermanitas, a veces el trabajo es muy cansado, muy agotador. A veces los jefes no son precisamente los más amables y cordiales, pero a pesar de ello debemos ser fieles a Dios cumpliendo nuestra labor. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseña lo mismo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 17 y 18, y nos dice así: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Mire el contraste del obrero cristiano en este momento. El esclavo cristiano en Creta frente a la mala reputación de los cretenses en general, recordando Tito capítulo 1 versículo 12, donde nos dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así que ni mentira ni ociosidad son características de nosotras, las cristianas, que hemos sido transformadas por la gracia de Dios, tal como lo veremos a partir del verso 11 de este mismo capítulo 2 de Tito. Una pregunta, mis hermanas. ¿Somos reconocidas en nuestro trabajo por decir la verdad? Porque somos trabajadoras, porque cumplimos con las tareas que nos han asignado. ¿Pueden decir nuestros jefes que hacemos bien nuestro trabajo? ¿Pueden confiar en nuestra labor, hermanas? Esa es una pregunta que debemos de contestarnos cada una de nosotras. El obrero cristiano no solo debe cumplir su labor eficientemente, sino que debe cumplir con fidelidad, hermanas. Pablo manda a Tito a enseñar a los esclavos a mostrarse fieles en todos. Vamos a recordar uno de los hijos del patriarca Jacob, José.
Fue hecho esclavo en contra de su voluntad y estuvo preso como esclavo en contra de su voluntad, pero fue un esclavo fiel en las tareas que le fueron asignadas. Y ¿sabes qué, hermanita? Llegó a ser gobernador de Egipto. No es aparentar cumplir, es cumplir fielmente, es caracterizarnos por honrar nuestros compromisos, nuestra palabra. Pues hablamos y nos comprometemos en presencia de nuestro Dios. En Mateo 5:37 nos dice así, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Nos conocen en nuestras empresas por ser cumplidas, hermanas, comprometidas, dignas de confianza, o tienen que estarnos recordando una y otra vez lo que debemos hacer e incentivarnos con sobornos o amenazas para cumplir lo que nos corresponde. Vamos a seguir en la siguiente porción de la palabra. Dice, embelleciendo la doctrina de Dios. No se trata de añadir nuestra obra a la obra de Cristo o buscar mérito alguno. Es testificar con lo que hacemos cuán maravillosa es la gracia de Dios nuestro Salvador, mostrando la belleza de la doctrina. ¿Cómo la mostramos, hermana? Dando testimonio del poder transformador del Evangelio que cambia el deseo egoísta de sobresalir a costa de los demás por una sincera disposición de servir a los demás, así como Cristo no vino para ser servido, sino para servir, mostrando la fidelidad del Señor, cumpliendo sus promesas, estando siempre con nosotras, siendo fiel a su compromiso, salvarnos y sustentarnos sin dejarnos nunca. Esto lo mostramos también al servir con fidelidad, pues decimos con estos hechos lo que hemos aprendido de Dios. El llamado a los esclavos y a los obreros cristianos no es a mostrarse a sí mismos, a que reconozcan sus logros para enorgullecerse, sino mostrar a aquel de quien han aprendido, aquel a quien realmente sirven, a aquel que vive en ellos, que los ha iluminado con su gracia. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanita, la sana doctrina y el trabajo implican embellecer la enseñanza que hemos recibido de Dios mismo para que las empresas, para que todas las personas conozcan que los cristianos somos los mejores trabajadores porque somos seguidores de Cristo y buscamos agradarle en todo. Tú y yo, hermanitas, hemos sido llamadas para adornar la doctrina de Dios, la enseñanza de aquel que nos libró del pecado y la muerte, nuestro verdadero y supremo amo, que dio a su único hijo para redimirnos de la maldición del pecado, llamándonos a a respetar las autoridades puestas por Dios y sujetarnos a ellas. Esa enseñanza cambia nuestra manera de pensar y actuar. Nuestro Salvador también es visible en nuestro trabajo, pues ahora lo hacemos de una manera diferente. Lo hacemos para Él, para honrarlo a Él. Para concluir, hermanitas, no era menor el desafío de los esclavos en Creta, mostrar la belleza de la doctrina del Santo Evangelio. No es menor el llamado del obrero cristiano en todos los tiempos y de todo cristiano en general. Todas estamos llamadas a glorificar a nuestro Dios, a mostrar su grandeza, sus maravillas, pero no solo con lo que decimos, hermanitas, sino en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Gracias a Dios por la provisión del empleo que tenemos ahora, sea por cuenta propia o dependiente. También es la provisión para caminar en fe, en fidelidad a Dios, siendo fieles a nuestros compromisos, respetando las autoridades que Dios nos ha dado, resplandeciendo como luminares en el mundo, en nuestros trabajos. Que la gente que trabaja con nosotros sepa que somos cristianos por ver la forma como trabajamos y servimos y no tenga razón válida para señalarnos, hermanitas, para señalarnos como perezosas o defraudadoras. Hermanitas, oremos para que Dios tenga misericordia y nos perdone si hemos actuado mal y nos ayude a entender su gracia y a andar en ella según lo que hemos aprendido No, hoy. ya acá.
Muchas gracias por tu atención, hermanitas. La paz de Cristo a cada una de mis amadas hermanas. Amén. Amén.